Vamos a continuar con física, la parte 2 de física. En esta parte 2 de física, bueno, vamos a introducirnos más al tema con la parte de la mecánica, que la mecánica que es, pues es la rama de la física que va a estudiar el movimiento de los cuerpos, por ejemplo, la caída de cuerpos, el choque de dos partículas, si algo se dobla, si algo se cae, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de una posición a otra. Y la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo originan. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Cinemática, ¿no? En este caso, pues no vamos a ver qué causas originan el movimiento. Y bueno, tenemos en esta parte el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo, bueno, pues es un movimiento en el que los cuerpos u objetos se desplazan en una trayectoria recta con velocidad constante, es decir, recorren distancias en tiempos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un ciclista. Aquí tenemos el caso de un ciclista que recorre por cada hora es 1250 metros. Entonces, cada hora que él recorra, pues va a tener 1250 metros. Entonces, por ejemplo, si él recorre 2 horas, pues va a tener 2500 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Si lo hace por 3 horas, por ejemplo, 1250 por 3 horas, tenemos 3750 metros. Entonces, bueno, las características son que, pues la posición es un lugar que ocupa el cuerpo respecto a un marco de referencia. Normalmente este marco de referencia, pues es esto, el plano cartesiano. Y luego tenemos una trayectoria que es el camino que sigue un cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela, al mercado, pues vamos por la primera calle, doblamos a la izquierda, luego a la derecha, avanzamos 2 calles más hacia adelante. Eso va a ser mi trayectoria. Dice que es el camino que sigue el cuerpo para ir de un punto inicial a un punto final. En este caso, pues, puede ser el punto inicial que es nuestra casa y el punto final que puede ser el mercado o escuela o a donde vayamos. La distancia, pues es la longitud que mide esa trayectoria, ¿no? Mide esa trayectoria en total. Y el desplazamiento, pues es, por ejemplo, la línea recta imaginaria que es trazada desde un punto inicial hasta el punto final. Por ejemplo, para explicar de manera más sencilla esto, vamos a decir que, por ejemplo, aquí vamos a usar un color, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el punto inicial, y esta es la trayectoria, ¿no? Por decirlo. O sea, podemos avanzar aquí, no sé, en esto que vamos avanzando, no sé, 50 kilómetros hasta llegar a este punto final. A este punto final. Y por ejemplo, eso sería lo que es la trayectoria. Por ejemplo, en esta parte vamos a decir que esto es la trayectoria, ¿no? Vamos a decirle aquí. Esto es la trayectoria. Y bueno, en esta trayectoria, esa trayectoria. Y para verlo con lo que es el desplazamiento, por ejemplo, usamos esta línea recta. O sea, por ejemplo, aquí podemos decir que la trayectoria fueron, no sé, vamos a inventar un número, ¿no? 50 kilómetros, vamos a suponer. Pero en este caso, el desplazamiento, que es la línea recta, vamos a poner aquí el desplazamiento. El desplazamiento, como es una línea recta, pues puede ser menos la distancia, ¿no? Puede ser menos porque pues, ya no sigue estas curvas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el desplazamiento pueden ser, no sé, 20 kilómetros. Entonces pueden ser diferentes longitudes, el desplazamiento y la trayectoria. Y normalmente así lo es porque el desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos. Y la distancia más corta entre dos puntos, pues es esto, ¿no? La línea recta. Siempre va a ser así. Y la trayectoria, pues sí, va a ser de mayor longitud porque, pues, seguimos un caminito, seguimos estas curvas, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a estos conceptos que son de parte del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que puedes ir pausando el video para tomar tus notas, ¿vale? Y por ejemplo, tenemos este concepto que es muy importante, que es la velocidad media. Me dice que la velocidad media es la razón, o sea, una razón lo entiendo matemáticamente hablando como una división, ¿qué es esto? Y esa es la razón entre el desplazamiento, claro, el desplazamiento que ya vimos que es la distancia total o neta entre un punto inicial y un punto final. Dice es la razón entre el desplazamiento de un objeto entre el intervalo de tiempo que se realizó.
Aquí pues lo dividido entre el tiempo que se haya realizado, 1 hora, 2 horas, 10 segundos, 20 segundos, eh, 100 minutos, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, bueno. Esto es lo que voy a entender como velocidad media. Y este concepto es el que constantemente voy a trabajar. Siempre me va a importar el desplazamiento total entre el tiempo que se haya realizado. Así el cuerpo se haya detenido por un instante, también lo tomo en cuenta y forma parte de ese tiempo. Y bueno, para adentrarnos más en el movimiento rectilíneo uniforme, las características, bueno, aquí que estamos estudiando es que viaja en línea recta. Por eso es que se llama de rectilíneo, de recto. Tiene un movimiento de línea recta, tiene una velocidad constante sin cambio, es decir, no pasa, por ejemplo, de 50 metros sobre segundo a 100 metros sobre segundos. Y por esa misma razón no hay aceleración, porque la aceleración es eso, es un cambio de velocidad. En este caso, la velocidad se mantiene fija, nunca cambia. Y bueno, en los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación principal es esta. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Por qué? Porque es la distancia que se recorre en un tiempo dado. Para acordarme fácilmente de ello, pues digo, voy caminando y voy recorriendo 30 metros por, no sé, cada 5 minutos, por decir un ejemplo. Es una mnemotecnia bastante sencilla. Siempre la velocidad se puede determina de esta manera, distancia entre el tiempo que voy, utilizando, ¿no? La distancia que voy recorriendo en el tiempo que voy utilizando. Entonces aquí, pues, para despejar al tiempo, por ejemplo, este se pasa para acá multiplicando, mientras que la velocidad pasa para acá dividiendo, quedándonos de esta manera. Y finalmente, si yo despejo a la distancia, lo único que le estorba, pues, es la velocidad, que aquí está dividiendo, entonces para acá va a pasar multiplicando. Entonces, pues me queda aquí que distancia es igual a velocidad por tiempo, ya que aquí la velocidad pues, pasó multiplicando. Entonces aquí vemos las acotaciones que v es velocidad, d es distancia y t es tiempo. Las unidades de la velocidad se pueden dar en metros sobre segundo y kilómetros sobre hora. Mientras que la distancia pues solamente se da para estos casos y para este curso, metros y kilómetros. En otros cursos pues se incluye lo que es el pie incluso, o la yarda. Pero bueno, para este curso lo estamos usando de manera sencilla y los conceptos sencillos. El tiempo se puede manejar en segundos, pero también se puede manejar en horas. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, aquí en este primer caso dice, para situaciones en las que el tiempo y la distancia se dan de forma directa. Aquí tengo mis acotaciones de velocidad, de distancia y de tiempo. ¿A qué me refiero con que el tiempo y la distancia se den de forma directa? Por ejemplo, aquí el ejemplo dice, un patinador recorre una distancia de 2 kilómetros. O sea, me están dando la cantidad directa de la distancia. Y me dice que en un tiempo de 2 horas. Y me pregunta que cuál es la velocidad. Pues aquí puedo mencionar que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. De acuerdo con las dimensiones que había mencionado hace un momento, pues tengo kilómetros y hora, esas unidades sí se llevan, y entonces digo, pues recorrió cuánto, 2 kilómetros, me lo dan de forma directa, ¿en cuánto tiempo? 2 horas, ¿no? Entonces, dos entre dos, pues este es uno, y me quedan kilómetros sobre horas. Después, la segunda situación de situaciones en las que el tiempo se da directo, pero la distancia se da en un intervalo. Por ejemplo, aquí ya vemos que nuestra ecuación cambia. Dice D2 menos D1. ¿Pero qué es D2? Pues D2 aquí nos marca que esto es distancia final y D1 es una distancia inicial. Y bueno, aquí sabemos que V es velocidad y T es tiempo. Entonces aquí utilizo la distancia final. ¿Cuánto fue mi distancia final? Pues vamos a ver un ejemplo. Dice, por ejemplo, un patinador comienza a correr desde el kilómetro 5. O sea, aquí ya me está dando un dato en concreto. O sea, no me está diciendo cuánto corrió, sino desde dónde comienza a correr. Por ejemplo, comienza desde el kilómetro 5 y termina de correr hasta el kilómetro 7. Entonces, en esta ecuación, pues mi distancia final son 7 kilómetros y mi distancia inicial son 5 kilómetros. Y dice que pues esto lo realizó en un tiempo de 2 horas. Pues esto lo realizó en 2 horas, ¿no? Aquí ya el tiempo se da de forma directa. No, no me dice a qué horas comenzó a correr. No me dice si comenzó a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, ¿no?
Aquí, por ejemplo, pero ya va aquí, por ejemplo, en la distancia, pues ya me está marcando desde qué kilómetro comenzó hasta qué kilómetro terminó. Entonces, aquí mi distancia final, pues terminó en el kilómetro 7 y él inició en el kilómetro 5. Entonces, distancia final menos distancia inicial son 7 kilómetros menos 5 kilómetros me da 2 kilómetros. Y aquí, pues el tiempo es 2 horas, ¿no? Entonces, 2 kilómetros entre 2 horas sigue siendo un kilómetro sobre hora. Ajá. Entonces, nótese que estoy manejando el mismo ejemplo, pero para las diferentes circunstancias. Después tenemos esta tercera circunstancia que es para situaciones en las que el tiempo se da en intervalo también, pero la distancia también se da en intervalo. Entonces, aquí dice, mismo caso, pero ahora planteado diferente. Un patinador comienza a correr desde el kilómetro 5 y termina de correr hasta el kilómetro 7. Aquí ya me dan dónde empieza y dónde termina. Y aquí me va a cambiar el tiempo porque me dice comenzó a las 7 de la mañana, pero terminó a las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, 7 horas y a las 9 horas. ¿Cuál es su velocidad? Aquí entonces entiendo mis acotaciones que D2 es distancia final y D1 es distancia inicial. T2 es tiempo final y T1 es tiempo inicial. Pues aquí si sustituimos, tenemos 7 kilómetros, que es la distancia final, menos la distancia inicial. Y aquí el tiempo es tiempo final menos el tiempo inicial, que son 2 horas, 2 kilómetros y 2 horas, y la velocidad es 1 kilómetro por hora. Entonces son las tres circunstancias en las que se puede presentar el cálculo de la velocidad. Para los demás, por ejemplo, el tiempo o la distancia puede suceder lo mismo, pero pues ya sabemos que se debe de determinar el intervalo. ¿Cómo? Calculando la distancia final menos la distancia inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, este es un video sencillo, práctico, pues para esto de movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, y eso es todo por hoy, ¿vale? Si tienen alguna serie de ejercicios, pues las pueden escribir y pedírmelas, ¿vale? Saludos.